Súper. Ya, bienvenidos muchachos. El día de hoy tiene como objetivo realizar una retroalimentación de la actividad número 8 que vimos en la clase pasada, de la guía de aprendizaje del género dramático. Además de eso, lo que pretendemos es que ustedes sean capaces de conocer y comprender en esta instancia cuáles son los principales elementos que conforman el género dramático. Como esta clase va a ser una síntesis de todo lo ya visto, la idea es que estos conocimientos ya estén incorporados y ustedes sean capaces de comprender estos elementos y saber de qué trata cada uno de ellos. A continuación, yo voy a hacer una pequeña síntesis. La idea es que ustedes vayan tomando nota y apuntando lo que a ustedes les parezca más importante del contenido que van a escuchar. El género dramático es parte de uno de los géneros literarios y tiene su origen en la antigua Grecia. Nace y tiene como función servir para rendir tributo y honor a los dioses. En este género lo que se hace es una representación de situaciones y conflictos de la vida de los seres humanos. Y lo que busca provocar es la catarsis. Cuando hablamos de catarsis es que el espectador en su interior sufre una modificación de su estado mental, es decir, que hay una especie de purificación del alma donde las personas sienten y producen en ellas emociones. Estas emociones pueden ser de alegría, de tristeza, dependiendo de la temática que se esté tratando en la obra dramática. Existen géneros dentro del género dramático, géneros más pequeñitos, los que vamos a denominar subgéneros. Entre ellos tenemos la tragedia, ¿cierto?, que va a representar un episodio fatídico de la vida de un personaje y que siempre va a terminar en forma triste o con la muerte del protagonista. La comedia, sería el segundo subgénero, presenta aspectos más bien cómicos en la vida del personaje o que son optimistas y tiene relación con las emociones, ¿cierto?, de felicidad y de alegría. Se utiliza aquí el humor como herramienta para entregar el mensaje. Y también tenemos el drama, que mezcla los aspectos tanto de la tragedia como la comedia. El drama tiene una relación estrecha con lo que es nuestra vida cotidiana, ya que es una mezcla de ambos subgéneros. En la vida cotidiana nosotros podemos encontrar presencia, ¿cierto?, de momentos tristes o momentos en los que nos enfrentamos a la muerte, pero también vamos a encontrar momentos que son más optimistas, ¿cierto?, y momentos de alegría. En el género dramático y a través de la obra dramática se da a conocer una visión del mundo del autor. Ya mediante las acciones de los personajes se realiza una representación y ellos son quienes expresan los sentimientos, quienes realizan las acciones, quienes muestran los estados de ánimo, y todo esto se realiza y se puede comprender a través del diálogo que ellos sostienen. La obra dramática está basada en un conflicto que es creado por el autor, ¿cierto? Y que permite que los acontecimientos de la historia comiencen a desarrollarse. A partir del conflicto nosotros podemos comenzar a ver cómo se desarrollan las acciones y las acciones van a girar en torno a este conflicto. Y nos van a ir mostrando las distintas situaciones que comienzan a ocurrir. Ya
durante todo el desarrollo del conflicto se va a ir manteniendo una tensión dramática. Es decir, que se nos permite continuar interesados, ¿cierto? Y nos mantienen en suspenso para saber qué es lo que va a suceder al concluir la obra. Las características de la obra dramática: tenemos que se estructura en actos. Generalmente los actos son 3 y estos se organizan a su vez en escenas. Los actos siempre van a estar relacionados con la apertura del telón, es decir, que cuando se abre el telón comienza el primer acto y cuando se cierra termina el primer acto, ¿ya? Luego de eso tenemos otra parte de la organización que son las escenas, que corresponde y siempre van a estar vinculadas a la entrada de personajes y a la salida de los mismos. Es decir, que cuando comienza la obra dramática, se abre el telón, tenemos el primer acto. Comienzan a aparecer los personajes y ahí también comienza nuestra primera escena. Cuando sale un personaje de la obra o abandona el espacio un personaje, no cambia el acto, sino que lo que cambia es la escena. Entonces tenemos que saber y tener claro que la escena siempre va a estar relacionada con los personajes que entran o salen de la obra. Además de eso, tenemos los diálogos, que este elemento nos permite a nosotros saber de qué trata, ¿cierto?, el conflicto y cómo se van desarrollando y cuál es la temática de nuestra obra dramática. Además de los diálogos, nosotros vamos a tener párrafos en los que se realiza una descripción de los lugares o donde ocurren los hechos y lenguaje acotacional. Este nos permite saber cuáles son las acciones que deben ser interpretadas o que están ocurriendo dentro de la obra dramática. Esta información siempre va a estar entre paréntesis, ¿ya? Y nos va a permitir a nosotros saber qué está sucediendo. Recordemos que el género dramático tiene como característica, y es muy importante, la virtualidad teatral, ¿ya? Es decir, que este género está hecho para ser representado. Y a través de toda esta información nosotros podemos saber cómo llevar a cabo esta representación. La obra dramática no posee un narrador. Eso también es importante que ustedes lo sepan. Como no tenemos un narrador, nosotros nos vamos a servir de las acotaciones, de los diálogos y de toda la estructura que forma el género dramático para saber cómo está realizada esta representación en el caso de que nosotros la estemos leyendo. En el caso de que nosotros quisiéramos interpretarla, nos sirve para guiarnos y saber qué acciones debemos realizar o qué diálogos debemos decir. También es importante que ustedes sepan que no se debe confundir la obra dramática con la obra de teatro. La obra dramática nosotros la podemos encontrar impresa o la podemos leer, ¿cierto?, en formato digital, pero corresponde al texto escrito, ¿ya? Y la obra de teatro es la que se lleva a cabo a través de la interpretación de los actores y es puesta en escena, ¿cierto?, a través de la obra dramática. ¿Hay alguna consulta? Hasta el momento no hay dudas tampoco en el chat. Ya. En conjunto vamos a ir revisando la guía anterior sobre el género dramático. La idea es que ustedes en este ítem sean capaces de identificar los elementos que fueron destacados, ¿cierto?, aquí con plomo, y debían encerrar en un círculo la alternativa correcta
dependiendo de la identificación que ustedes fueran realizando. Ya. En el ítem número 1, la pregunta número 1 dice, se abre el telón y aparece en escena Camila y Humberto a cada extremo del escenario con la mirada molesta hacia un costado. Muchos de ustedes se confundieron en esta parte. Yo estuve revisando las guías que me hicieron llegar, ya que tenían una confusión entre la escena y el acto. Ya era fácil confundirse entre ambas alternativas. Al principio de la clase yo les comenté que la escena siempre va a estar relacionada con la entrada y la salida de personajes. Pero aquí nos están preguntando si este fragmento da inicio a una escena o un acto. Si nosotros volvemos a leer el fragmento, vemos que dice, se abre el telón y aparece en escena Camila y Humberto. También mencioné que el acto está estrechamente relacionado con la apertura y el cierre del telón. Entonces, en este caso, este fragmento estaría dando inicio a un acto, no a una escena. ¿Hay alguna pregunta al respecto? No, por el momento tampoco hay dudas. Ya. Luego, continúa el diálogo, ¿cierto? Y el fragmento seleccionado dice, camina hacia él, molesta. Aquí tenemos que este fragmento está entre paréntesis. Cuando nosotros encontramos este tipo de escrito entre paréntesis, no forman parte del diálogo, sino que este fragmento es parte de las acotaciones que se nos entregan para realizar la puesta en escena. En este caso, entonces, este fragmento señalado sería una acotación, ya que nos señala las acciones que deben realizar los personajes, ¿cierto?, para ser representados. También tenemos entre paréntesis el siguiente fragmento en la alternativa número 3, donde también tenemos una acotación, pero esta acotación es distinta a la anterior, ya que aquí nos dice las acciones que realiza, ¿cierto?, en cuanto a los movimientos. Pero acá lo que hace es decirnos cuáles son las emociones que la actriz debe interpretar. Entonces, si vemos las acotaciones, aquí no solamente van a ser acciones, sino que también deben ser una representación de las emociones que cada uno de los personajes interpreta en escena. También, bueno, estas dos alternativas generalmente en la revisión que realicé estaban buenas porque es un poco más fácil de identificar. Aquí la alternativa número 4 nos está señalando, ¿cierto? Y lo que está encerrado es el nombre de uno de los personajes. Aquí ustedes deberían saber identificar, ¿cierto? ¿Qué tipo de personaje era Camila? Camila se ve enfrascada en una discusión con Humberto. De eso se trataba la historia que nosotros pudimos leer. Entonces, la idea es que ustedes identifiquen qué tipo de personaje era. Dentro de la obra dramática nosotros podemos encontrar más de un protagonista. En este caso solamente tenemos dos personajes, ¿ya? ¿Camila era el protagonista de la historia? Sí. Ya no es un personaje colectivo, ya que ella dialoga, ¿cierto? Y la acción dramática se centra en ella y en su discusión con Humberto.
Y la última opción es, bueno, aquí dice, Camila, anda que te relaje tu abuela. Se va del comedor caminando y moviendo los brazos. El texto destacado presenta, y aquí lo que nos está preguntando, ¿cierto? Es todo este texto, ¿qué es lo que está representando? Aquí no sabemos si el telón se cerró o no se cerró, ¿ya? Por lo que no podría estar concluyendo un acto. Tampoco sabemos cómo o no nos entrega qué detalles tiene la escenografía, así que tampoco podría estar relacionado al cuadro. Ay. Solamente nos quedaría la opción de que se nos está presentando el fin de una escena, ya que Camila sale de escena, ¿cierto? Realizando un movimiento de brazos, pero con esto termina y concluye la escena. Aquí también hubo bastante confusión entre estos tres conceptos, ya que forman parte de la estructura, ¿ya? Pero por favor, que quede claro que el acto está relacionado con el telón y la escena con la entrada y salida de los personajes. El cuadro es todo lo que nosotros vemos en escena y que nos permite saber el ambiente que está rodeando, ¿cierto?, a los personajes. ¿Cómo está compuesto ese contexto? ¿Hay alguna pregunta? No, profesora, no hay ninguna pregunta hasta el momento. Continúa entonces. Ya. Luego, ustedes debían realizar una lectura de un fragmento de la obra dramática Antígona de Sófocles. Ahí en el fragmento podíamos darnos cuenta de que el conflicto se realizaba, ¿cierto?, entre dos personajes, que era Antígona e Ismene. Si ustedes se dan cuenta en esta obra dramática, la situación que causa conflicto es la muerte de uno de los hermanos de ambas y la prohibición que se realizó para que se le diera sepultura a este hermano. Pregunta número 6. ¿Cuál es el conflicto al que se ven enfrentados los personajes? Descríbelo. Cuando nosotros leemos preguntas en las que ustedes deben hacer un desarrollo y explicar algo, la idea es que lo hagan de la forma más completa posible. Ya algunos desarrollaron o hicieron respuestas muy breves y que la verdad no estaban muy completas. El que sean largas tampoco significa que vayan a estar más completas, pero sí tienen que estar compuestas de elementos que a mí me permitan responder la pregunta en su totalidad. Una forma correcta de responder sería la siguiente. El conflicto presentado en la obra dramática es el enfrentamiento entre las hermanas de Polinices. En este caso serían Antígona, ¿cierto?, e Ismene. Este conflicto fue producido por la prohibición hecha por Creonte para rendir honores a su hermano fallecido y darle sepultura. Quien desobedeciera su mandato sería asesinado. ¿Ya? Entonces, además de la prohibición, nosotros sabemos, por lo leído en el fragmento, que las consecuencias que tendrían quienes desobedecieran el mandato de Creonte serían asesinados, ¿cierto? Y concluiría en la muerte. Aquí tendríamos una representación y nos encontraríamos
frente al conflicto explicado en su totalidad. Me encontré con respuestas, ¿sí? ¿Había alguna pregunta? No. ¿No? Ahí. Me encontré con algunas respuestas en donde me decían que ambas hermanas, ¿cierto?, estaban peleando o tenían una discusión, pero no especificaban el conflicto o el tema de esta discusión. Entonces la idea, muchachos, es que cuando se pregunta cuál es el conflicto, sean capaces de explicar de qué se trata el conflicto, no solamente mencionar que hay un conflicto, sino que por qué se ocasiona este conflicto. Para tener el puntaje completo, que eran 2 puntos, debían cumplir entonces no solamente con mencionar que habían dos personajes que estaban en disputa, sino que cuál era el motivo por el cual se realizaba este conflicto. De esa forma hubiesen podido tener el puntaje completo. Luego en la pregunta número 7, lo que quiere saber es quién es Creonte y cuál es su decreto o mandato. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos 2 preguntas en uno. No solamente saber quién es Creonte, sino que también cuál fue el mandato que él realizó. En ninguna parte de la historia, o perdón, de la obra dramática, se nos señala quién es Creonte, ¿ya? Pero sí nosotros podemos deducir quién es. En este caso, podemos deducir que Creonte era un hombre, pero no un hombre cualquiera, sino que era un hombre de poder, ya que tenía la autoridad, ¿cierto?, de realizar mandatos y de decidir por sobre las personas y dirigir los actos de estas, ¿ya? Entonces esto ustedes no lo van a encontrar textual en la obra dramática, sino que tenían que ser capaces de inferirlo. Luego de decir quién es Creonte, debían estipular cuál fue el mandato que él dio. Me encontré en la revisión de sus guías con que contestaban solo una de las preguntas. En ese caso, la respuesta, ¿cierto?, estaría incompleta y no podrían tener los 2 puntos que tenía esta pregunta. Generalmente lo que contestaron fue que Creonte dio un mandato, ¿cierto?, estableció que no se podía sepultar a Eteocles y que quien lo hiciera debía pagar con su vida. Me encontré con muchas respuestas así, pero la verdad es que no especificaban quién era Creonte. Entonces, yo creo que puede ser porque, como no lo decía textual, les costó un poco inferir cuál era la posición de Creonte en el relato. Pregunta número 8. ¿Qué pensaba Ismene sobre la propuesta de su hermana? Explica y respalda tu respuesta con una frase o fragmento del texto. Ya, aquí nosotros nos encontramos, ¿cierto? Estamos en la presencia del conflicto mismo. Ismene y Antígona se ven enfrentadas a partir de este conflicto. Ismene no estaba de acuerdo con lo propuesto por Antígona, ya que creía que se debía cumplir con el mandato impuesto por Creonte, por temor a las consecuencias al desobedecer. Entonces tenemos 2 fuerzas que se están oponiendo, ¿cierto? Aquí Ismene resulta ser una persona más sumisa, ¿cierto? Y que por temor a perder la vida, le pide a su hermana que se respete, ¿cierto?, el mandato realizado por Creonte. Pero Antígona se ve
se ve o está en contra de esto, ya que dice que su hermana no está siendo fiel al hermano muerto y que exige que se le dé una sepultura adecuada. Además de eso, ustedes debían presentar en esa respuesta un párrafo que apoyara la respuesta anterior, ¿ya? Y aquí encontrábamos una parte del diálogo en donde se sostiene lo que ya conversamos anteriormente. La idea, muchachos, no era que ustedes transcribieran todo el párrafo, bastaba con subrayar o señalar cuál era el párrafo que sostenía la respuesta anterior, ¿ya? Así que las próximas veces, para que lo tomen en cuenta y lo tengan en cuenta. 9. Si fueras uno de los personajes, ¿quién serías? Antígona o Isménes. Fundamenta con al menos 2 razones. Ya, aquí hubo problemas en cuanto a la fundamentación de la elección. Ustedes debían ponerse en la posición, ¿cierto?, de uno de los dos personajes y debían escoger cuál de las dos serían, si serían Antígona o Isménes, dependiendo, ¿cierto?, de su elección. Además debían fundamentar con 2 razones es que decidían ser Antígona, es que decidían ser Isménes, ¿ya? En el caso de que fueran Antígona, podían decir, bueno, una respuesta que me gustó es que decía que por lealtad a la familia, independiente de las consecuencias que se tuviera, se le debía dar una sepultura adecuada al hermano, ¿ya? Y ahí ustedes estarían dando una razón válida para ser Antígona. O, al contrario, si es que hubiesen decidido ser Isménes, podrían decir que el hermano ya había fallecido y que no valía la pena pagar con la muerte, ¿cierto? Y perder la vida por tan solo darle sepultura a su hermano. La idea de esta pregunta, muchachos, y la idea del desarrollo de todas estas preguntas es que ustedes sean capaces de responderlas en forma completa. Sucede que muchos de ustedes responden parte de la pregunta y no logran hacer una respuesta completa porque solamente se quedan con una parte de la pregunta. Entonces les aconsejaría yo que vayan realizando sus respuestas por partes. Ya, si me preguntan, primero, ¿quién sería? Debo establecer ya. Yo sería Antígona. Luego, ¿por qué sería Antígona? Y debo dar 2 razones de por qué sería Antígona. Me pasó que algunos señalaban solamente quién sería, pero no me decían las razones de por qué, o solamente señalaban una razón. Ya, entonces ahí también tenemos un puntaje incompleto. Y no es que sus preguntas estén mal respondidas, sino que no están completas para lograr obtener todo el puntaje. Entonces, ojo en cómo realizamos las respuestas, porque muchas de las respuestas están bien hechas, pero no están bien construidas. El contenido está bien, pero cómo se lleva a cabo no está tan completo. ¿Dudas? Hasta el momento ninguna. ¿Ninguna? Ya. Deme un momento, por favor, para... Ya. Chicos, aprovecho a recordar, deben escribir su nombre para que después no haya problemas con la lista. Ya. ¿Se ve bien? Un poco ¿Se lejos. compartió pantalla? Se comparte, pero se ve muy lejos. ¿Lejos? Ya. Ahí. Sí, ahí sí, perfecto. Ya.
Ahora corresponde que revisemos la actividad número 9, el contenido que va a ser parte, ¿cierto?, de la guía práctica, y aquí lo que se pretende hacer, muchachos, es una síntesis de todo el género dramático. Con esto concluiríamos la unidad número 3. El objetivo de aprendizaje de esta guía es conocer y comprender los principales elementos que conforman el género dramático. Entonces aquí tendríamos una visión más global de todo lo que conforma y es parte del género dramático. La idea de esta actividad y de esta guía es que ustedes lean el microcuento que se les va a presentar a continuación y lo transformen en una obra dramática. Nosotros sabemos que en los cuentos a nosotros se nos... hay un narrador quien nos cuenta, ¿cierto? Y nos dice qué está sucediendo y qué sucede con los personajes y todo lo que se va desarrollando. También vamos a encontrar diálogo dentro de un cuento, pero ustedes deben, ya conociendo los elementos que conforman la obra dramática, deben ser capaces de transformar este microcuento, que es un cuento pequeño, ¿cierto? Por eso se llama micro, y deben transformarlo y cumplir con los elementos que se les va a señalar a continuación. Este es el microcuento. Dice, una rana que lleva una corona en la cabeza le dice a un señor, béseme por favor. El señor piensa, este animal está encantado, puede convertirse en una hermosa princesa, heredera de un reino. Nos casaremos y seré rico. Besa a la rana, al instante mismo se encuentra convertido en un sapo viscoso. La rana exclama, feliz, amor mío, hace tanto tiempo que estaba encantado, pero al fin te pude salvar. La idea es que este cuento ustedes sean capaces de convertirlo en una obra dramática. Primero deben darle un nombre a esta obra dramática, el que ustedes consideren. Recuerden que los títulos o los nombres que nosotros le otorgamos, ¿cierto?, a los textos deben estar relacionados con el tema principal que allí se trata. No le van a poner, por ejemplo, o no pueden darle el nombre de, no sé, el zapato encantado si no tiene nada que ver con el tema que se está tratando acá. Entonces la idea es que ustedes sean capaces de relacionar el tema principal con el nombre de la obra dramática. Aquí nosotros vemos que hay dos personajes, pero si ustedes consideran que en la obra dramática debiesen haber más personajes, pueden inventar más personajes. Eso es elección suya. Luego de eso está dado el primer acto, ¿cierto? Aquí yo los ayudé un poco y avancé un poco el trabajo. Aquí ya empezaríamos nuestra obra dramática con el primer acto y la primera escena. Ustedes deben desarrollar, aquí no deben poner nada más, esto ya estaría listo, ¿ya? Pero sí necesito que hagan una descripción del cuadro para saber el ambiente en el cual se está desarrollando la obra dramática. También deben realizar acotaciones para saber, ¿cierto?, más información de lo que están haciendo los personajes dentro de su obra dramática. No es necesario que lo hagan en este orden, ¿ya? Cuando digo eso me refiero a que no es necesario que inventen una obra hasta aquí y luego me coloquen una acotación, sino que ustedes pueden hacerlo en su cuaderno, pero siempre cuidando en poner el nombre de la obra dramática, la cantidad de personajes que ustedes estimen conveniente, el primer acto, primera escena, me describen el cuadro y después ustedes saben dónde van a plantear una acotación, ¿ya? Este es a modo de ejemplo, pero cuiden de cumplir con todo esto. Los espacios no corresponden, ¿cierto?, a lo que va a resultar en la realidad, así que ustedes son libres de irlos modificando. ¿Dudas? Ninguna. Ya.
Luego van a encontrar un crucigrama con los principales elementos vistos en clases anteriores, y la idea es que ustedes sean capaces de, a través de las definiciones, saber a qué concepto nos estamos refiriendo. ¿Ya? Primero tenemos una columna que es horizontal, que son las que van así, ¿cierto? Que botaditas, en donde ustedes tienen que identificar, por ejemplo, aquí en la número 5, momento en el que el personaje habla en voz alta, pero se dirige al público, ¿ya? Y llenan este espacio con las letras correspondientes a ese momento. Luego tenemos la otra columna que es vertical, ¿cierto? Que va desde arriba hacia abajo, donde ustedes deben buscar el número e ir respondiendo. Autor y escritor de la obra dramática, ¿ya? Y ustedes van hacia el número 1 y llenan el espacio dependiendo de el nombre, ¿cierto?, del concepto a qué nos referimos cuando hablamos sobre el autor y escritor de la obra dramática. Entonces la idea es que ustedes primero llenen todos los conceptos que son horizontales y luego los que son verticales para que no se confundan. Recordemos que horizontal, ¿cierto?, es botadito, y vertical desde arriba hacia abajo. ¿Alguna consulta? Profesora, en el chat consultan si en el microcuento cuántas líneas como mínimo deben escribir. No, no hay un mínimo ni un máximo, pero sí debe entenderse y debe estar desarrollado todo lo que aparece aquí en el microcuento, debe estar desarrollado la obra dramática. ¿Ya? Ya sabemos cuál es el desenlace. Entonces la obra dramática debiese terminar igual a cómo termina el microcuento, pero siempre cuidando el formato de la obra dramática. Entonces no hay un máximo o un mínimo, porque eso depende de la creación personal de cada uno de ustedes. La idea sí es que esté completo, o sea, que lleve todo lo que se nos presentó acá. ¿Hay más dudas? En el chat no, al menos hasta ahora. Ya, gracias. Ya, y aquí la tercera actividad, ustedes van a encontrar términos pareados. La idea es asociar cada uno de los términos de la primera columna, que sería esta, a su definición especificada en la segunda, que sería esta, describiendo la letra correspondiente en el espacio disponible para ello. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, ya, es más fácil desarrollarla si yo leo la definición y luego busco el concepto. Por ejemplo, producción escrita creada por un dramaturgo y expresada mediante los diálogos de sus personajes. Si yo leo esta definición, corresponderá al lector. En caso de que correspondiera, acá en la primera columna debo poner una C. Luego, Profesora, receptor de la obra de teatro. Sí, piden por el chat que vuelva a explicar lo del microcuento porque no quedó muy claro. ya, súper. Gracias. Ya, ustedes tienen aquí un microcuento, ¿cierto? En donde una rana que tiene una corona en la cabeza se encuentra con un señor y le dice al señor que por favor lo bese. El señor piensa, ¿cierto? Y dice que este animal está encantado y que se puede convertir en una hermosa princesa, entonces toma la decisión de besar, ¿cierto?, a esta rana. Pero el microcuento termina con que ambos están y se convierten en rana. Y ahí nosotros sabemos que en realidad este señor estaba encantado y que nunca fue un señor, sino que también era una rana, y la rana le había pedido que lo besara para que este señor volviera a su estado natural, que era ser una rana. Ya. Después de que nosotros sabemos de qué se trata este microcuento, lo que ustedes deben hacer es llevar a cabo, ¿cierto?, y realizar una obra dramática. Van a transformarlo en la obra dramática. Para poder hacer esto, lo que deben hacer es representar en su totalidad todo el microcuento, no solo una parte, ¿ya? Entonces, de principio a fin.
Ya nosotros tenemos una presentación aquí, un inicio, un desarrollo y un cierre. A pesar de que el microcuento es corto, se desarrollan esos tres elementos. Cuando ustedes hagan la transformación, también deben cumplir con eso. Ya, entonces, primero lo que van a hacer es ponerle un nombre a su obra dramática. Y este nombre debe estar relacionado directamente con el contenido del microcuento. Luego de eso, van a poner los personajes que ustedes estimen convenientes. Si quieren agregar personajes, no hay ningún problema. Si quieren mantener los dos personajes que aquí aparecen, tampoco hay ningún problema. ¿Ya? Eso es libre, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. ¿Con qué deben cumplir después? Deben poner sí o sí acto número 1, nada más, porque solamente se señala cuando comienza el acto número 1, escena primera, nada más, aquí no deben hacer nada más, yo aquí esto se los doy hecho, ¿ya? Esto ustedes no lo inventan, no hay que agregar nada más a estos conceptos. Solamente a mí me sirven para señalar y saber cuándo está comenzando la obra dramática. Luego de que ustedes pusieran ambos conceptos, deben poner cuadro y hacer aquí, esto sí lo hacen ustedes, hacen una descripción del cuadro. Recordemos que el cuadro lo que hace es, esto ustedes no lo vuelven a poner, sino que lo que hacen es describir el ambiente en el que se está desarrollando la obra, ¿ya? Cuando yo describo el ambiente, tengo que describir el contexto. Por ejemplo, si estaban en un campo, si estaban en un camino, cómo era ese camino, si estaba, no sé, si el día estaba bonito, o si era de noche, o si era de día, todos esos elementos que describen el ambiente en el que se encuentran los personajes es el cuadro, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes aquí sí deben especificarme cómo se describe el cuadro. ¿Queda claro hasta ahí? ¿No hay preguntas? Ya, continúo. Luego de eso, cuando ustedes consideren pertinente, van a entregar alguna acotación. Ya, cuando yo me refiero a acotación, yo hablo de qué están haciendo los personajes. Por ejemplo, si la ranita, ¿cierto? Que le pide que lo bese, lo hace con un tono coqueto, o si lo hace mandando al hombre, yo ahí realizo una acotación y tengo que describir de qué forma están expresándose los personajes y las actitudes que ellos tienen mediante el desarrollo de las acciones que ellos van realizando. Entonces, aquí esto es un molde para que ustedes vean con todo lo que deben cumplir, ¿ya? Pero ustedes van ordenando la obra dependiendo de cómo ustedes la realicen. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Lo que deben hacer es crear primero el nombre, luego los personajes. Esto se deja intacto, deben ponerlo así tal cual como yo se los puse ahí. Luego ponen el cuadro, me hace la descripción del cuadro y el ambiente en el que se va a desarrollar la obra, y un par de acotaciones, las que ustedes consideren necesarias. Ya recordemos que aquí nuestro microcuento va pasando, ¿cierto?, por distintos momentos. Entonces la idea es que ustedes vayan realizando las acotaciones en cuanto se va desarrollando la acción, ¿ya? Los estados de ánimo y las acciones de los personajes van cambiando mediante se va desarrollando el microcuento. Entonces la idea es que ustedes vayan desarrollando las acotaciones pertinentes en cuanto al desarrollo de estas acciones. ¿Hay alguna pregunta o lo explico de nuevo? No, ninguno. ¿Están seguros que se entiende, muchachos? Si no lo puedo volver a explicar, no hay ningún problema.
Chicos, aprovechen de hacer ahora sus consultas, aprovechando que estamos en clase. Ya. Si no hay consultas, continúo entonces. Ya, entonces como les decía, aquí ustedes primero tienen que tomar en cuenta y fijarse qué es lo que se les está solicitando. Ya, los números están dados al principio de las palabras. Entonces, si ustedes van a completar el número 5 horizontal, tienen que ir al número 5 y completar en forma horizontal, no en forma vertical. ¿Ya? Tienen que fijarse en eso cuando desarrollen la actividad. Aquí se les está dando la dirección que deben seguir dependiendo del concepto que están buscando. Entonces 5, 6, 7 y 8 serían horizontales, es decir, así botaditos. Y 1, 2, 3 y 4 serían verticales desde arriba hacia abajo. Es como se desarrolla un crucigrama normal. Ya luego de eso habíamos llegado, ¿cierto?, a los términos pareados, en donde nosotros encontramos las definiciones correspondientes, a alguno de los términos que se encuentran acá. Entonces, lo más fácil para poder desarrollar este ítem de términos pareados es primero leer la definición y luego buscar el concepto que ustedes creen que está relacionado con esta definición y poner aquí la definición correcta. Y para concluir, en la actividad número 4 deben observar la siguiente imagen y responder las preguntas que a continuación se presentan. ¿Qué deben hacer aquí? Describir al menos 2 personajes en la escena. Aquí tenemos 3 personajes y ustedes deben describir solo a 2 de los personajes. Cuando yo los describo, tengo que decir la forma en la que ellos se encuentran, qué emociones están expresando, la posición que ellos ocupan, qué creen que están haciendo en ese momento, si es que están festejando, si es que están discutiendo, si es que están acongojados en un momento de pena. Ahí la descripción que ustedes realicen es sobre la observación de algunos de los personajes que aparece aquí en esta escena. ¿Ya? Si es que alguno de ellos está prestando apoyo al otro, si es que alguno está muy triste, ahí ustedes, dependiendo de la interpretación que realicen, deben describir 2 personajes. Y aquí deben interpretar qué emoción está sintiendo la mujer. Cuando nos referimos a la mujer, nos referimos, ¿cierto?, a ella, que es la que nos muestra una emoción que está mucho más marcada que las otras dos, ¿ya? Esa es la emoción que ustedes deben interpretar. Y también deben decir qué elementos permiten inferir esa emoción, ¿ya? Si ustedes consideran que la forma en la que ella se está expresando, su cara, sus gestos, tienen que buscar los elementos que ustedes les permitan interpretar la emoción que esa mujer está sintiendo. Y con eso concluirían la guía número 9, que tenía como objetivo sintetizar toda la unidad del género dramático. ¿Tienen alguna consulta? No, parece que la única duda hasta el momento fue la del microcuento. Ya. Bueno, muchachos, espero que haya quedado claro el desarrollo de la guía. Es bastante fácil de hacer y muy breve, así que creo que no deberían tener problemas. Damos por finalizada la clase entonces. Muchas gracias por haber asistido. Gracias, colegas, igual por su ayuda. Y nos vemos. Hasta luego.
Hasta luego, Chao, profesora. profe. Hasta luego, alumnos. Chao, que estén bien. Chao. Sí.